Hola a todos y todas, bienvenidos a esta plática de la comunidad de aceleradores de partículas del TEC de Monterrey. Nos da muchísimo gusto tener a el profesor Carlos Eduardo Martínez Tortella, que nos va a hablar un poquito sobre los lagrangianos en física de partículas. Dejo a usted para que comparta y pues empezamos. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, bueno, empezaremos con un poquito de historia y después, ahora sí, ¿dónde entran lagrangianos en mecánica clásica? Que para los que estén en cuarto semestre, pues ya muchos de ustedes probablemente ya llevaron el bloque de mecánica clásica, algunos a lo mejor lo están llevando ahorita o la van a llevar en unas semanas, pero para ustedes probablemente ya va a ser más familiar. Vamos a hablar un poquito de lagrangianos en mecánica cuántica general. Entiendo que la gente de cuarto pues todavía no han llevado el curso de mecánica cuántica. Creo que es el próximo semestre, va a estar bien padre, así que espérenlo. Y después, bueno, un poquito de extensiones, simetrías y lagrangianos en teoría cuántica de campos. Pues bueno, quería empezar un poquito por algunos principales personajes, y pues obviamente lagrangiano pues sería Lagrange, que ahí ese es su tratado de mecánica. No hablo casi francés, pero bueno, eso un poquito lo entiendo, aparte ya vi la traducción, hice trampa. Entonces ahí lo que dice es, aunque haya muchos tratados de mecánica, el mío es completamente nuevo. Mi propuesto es reducir la teoría de esta ciencia de la mecánica, de describir la dinámica de sistemas y el arte de resolución de problemas que ahí aparecen a fórmulas generales, donde el desarrollo simple nos dé las ecuaciones necesarias para la solución de cada problema y que bueno, espero que haya alcanzado esos objetivos sin que falte nada. Eh, Carla al rato igual nos traduces qué es lo que dicen verdad para no echar las mentiras. Pero bueno, es esta forma de proponer cómo describir la mecánica, cómo hacer algo análogo a lo que hacía Newton, pero de otra manera muy distinta, que en esos tiempos pues se valoraba mucho esto de tener algoritmos, ¿sí? No había computadoras. Entonces, entre más pudiéramos tener un proceso claro de qué hacer y cómo tomar en cuenta todo lo que hay que tomar en cuenta, restricciones, tipos de fuerzas, pues mucho más sencillo. Eh, Ahora, un poquito de background de Lagrange, aunque es nombre francés, pues él en realidad es italiano, nació en Turín. Su apellido, como lo registraron, no es Lagrange, es Lagrangia, pero bueno, su familia era de ascendencia francesa y él firmaba como Lagrange. Absolutamente brillante, matemático de su estilo Euler, que aprendió matemáticas solito a los 14 años haciendo cuentas, entró a la universidad para estudiar Derecho, su papá era abogado, y bueno, se puso a leer óptica de Halley, el del cometa Halley, un astrónomo, y de ahí le empezó a apasionar física y matemáticas, así que por su cuenta de hobby se volvió un absoluto experto en matemáticas. Para los 19 años ya daba clases de matemáticas en la Universidad de Torino. A los 19 años obtiene la solución al problema de la tautócrona, que es ese videito que está ahí, que a lo mejor ya lo han escuchado, es la curva que permite que de donde sueltes a un objeto le va a tomar exactamente el mismo tiempo llegar al fondo. Entonces, ese carrito verde y el carrito amarillo lo sueltan desde diferentes puntos, al mismo tiempo, obviamente, y los dos llegan al fondo en el mismo tiempo. Entonces, en cualquier lugar que lo sueltes, tomará al mismo tiempo. También se le conoce, porque es la misma solución, como el problema de la braquistocrona, que esa más bien es cuál es la curva que me va a hacer llegar al fondo en el tiempo menor. A lo mejor podemos pensar que es línea recta, pero en realidad esta es la curva que si lo que quieres es llegar al fondo lo más rápido posible, esa es la curva que tienes que seguir, esa es la trayectoria que tienes que seguir. ¿Sí? Entonces él, utilizando cálculo, desarrolló estas herramientas, le envió su solución a Euler, no a cualquier persona, así que obviamente tenía bastante confianza en sí mismo y estaba bastante seguro de lo que había hecho para andarle escribiendo a Euler. Euler quedó impresionado con lo que vio y bueno, se dedicó a las matemáticas, estuvo en París, Berlín, fue grande matemático, con muchas aportaciones a matemática pura, de análisis funcional, análisis complejo, muchas cosas. Para nosotros, físicos, pues bueno, nos quedamos con su aportación a mecánica analítica de Lagrangianos, cálculo variacional, todo esto que hizo junto con Euler. Otra persona clave, la verdad, en todo esto, aunque ya no se pide Lagrange, es Emmy Noether, que igual los que vieron ya el curso de mecánica analítica probablemente les suena ese nombre. Y bueno, aquí ya hablando de que sus métodos son trabajos y forma de pensar que se han colado, por así decirlo, de manera medio anónima por todos lados, ¿sí? Entonces, como que estas ideas, y fue una carta que escribió a otro
profesor, a otro matemático alemán, que sí, o sea, el teorema de Noether y otras cosas. Emmy Noether hizo muchísimas cosas en matemática pura, otra vez, que no nos atañen, que no nos conciernen, que no nos afectan ahorita, trabajos impresionantes. Pero bueno, en particular, su trabajo en el teorema de Noether, pues ha tenido consecuencias mucho, mucho más allá, yo pienso, que lo que se llegó a vislumbrar en su momento. Esto es básicamente, este fue así como la brújula de la física de partículas desde los 40 hasta la fecha, ¿sí? Entonces es absolutamente clave. Bueno, Emmy Noether pues nació a fines del siglo XIX, una familia judía en Alemania, lo cual obviamente en los 1900 le trajo complicaciones. Su papá era matemático, en sus tiempos no aceptaban mujeres en la universidad, los empezaron a aceptar, aunque de mentiras, como que las aceptaban, pero no se podían inscribir, tenían que ser todo de oyentes, y al final pasar su examen de grado en Alemania, pues sí, es tomas cursos, pero en verdad lo que cuenta es, o al menos en ese tiempo, lo que cuenta es que al final, a la hora de graduarse, pases el examen. Entonces, pues tenía que ir a pedirle permiso a todos los profesores para entrar de oyente, ni siquiera se podía registrar. Y fue una de las dos afortunadas en una universidad de 1000 estudiantes. Entonces, pues no era una situación sencilla, obviamente. Pasó el examen de grado, obviamente, y pues después ya se enfocó exclusivamente en matemáticas, empezó a trabajar en su doctorado ahí mismo, en Erlangen, y bueno, pues terminó su doctorado en 1907, trabajando con un matemático muy reconocido ya en cuestiones de invariantes, que tiene mucho que ver con el teorema de Noether. Invariantes son, en general, cantidades matemáticas que no cambian, como el nombre lo dice, ante algunas transformaciones. Y jugamos por ahí con el sistema algo que permanece igual. Y ahora sí, cuando hizo el trabajo que nos beneficia a nosotros hasta la fecha, fue en 1915 que llegó a Göttingen por petición de nada más y nada menos que David Hilbert, el matemático más importante en ese momento y probablemente del siglo XX, y Klein, que eran las cabezas de matemáticas en Göttingen y en general en Europa, porque estaban batallando con la teoría general de Einstein. Einstein la propuso, pero como buen físico dejó los detalles para los matemáticos. En física todo se veía bonito y todo funcionaba, pero pues, los matemáticos querían checar que todo estaba bien fundamentado y en particular les preocupaban cuestiones de conservación de energía gravitacional, porque en relatividad general es una teoría bastante más compleja y por ahí creían que podía haber problemas y simplemente no entendían cómo resolverlo con rigor matemático. Entonces, debido al background de Emmy Noether con invariantes, pues por ahí fue por donde entró. Y pues terminó no nada más resolviendo el problema de relatividad general, sino este teorema bastante más general, más universal, que dice que, o relaciona que si en una teoría física, en un sistema de leyes físicos, hay alguna simetría, quiere decir que eh, puedes hacer algo así como una traslación o una rotación. Esas serían a lo mejor las simetrías más naturales que pensaríamos, que es algo tan trivial como decir que la segunda ley de Newton no debe de depender si estoy volteando al norte o al sur. Algo absolutamente trivial, que es prácticamente obvio nada más con decirlo, pero bueno, eso es algo matemático de una situación bastante más general, ¿sí? Que si mi ley física tiene esta simetría, por ejemplo, que mis leyes de Newton no dependen de si las escribo hoy o si las escribo dentro de un mes, que el que haya esa simetría implica que hay una ley de conservación que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces es un teorema muy, muy, muy importante. En física utilizamos cantidades conservadas, nos gusta conservación de energía y explotarla, no nada más cuando estamos trabajando en el bloque de leyes de conservación, sino en general es una herramienta súper útil y el teorema de Noether le dio un peso bastante fuerte a este trabajo teórico. Y bueno, la última figura que les quería presentar pues es Richard Feynman, que fue el que introdujo mucho de esto ahora sí a física de partículas, al menos originalmente, y también obviamente una persona brillante que en prepa pues estaba aburrido, probablemente en media hora entendía todo lo que iban a hacer todo el semestre, sino que todo el año, así que su profesor, bastante inteligente, le dijo, te ves aburrido, te voy a decir algo interesante, y es algo que lo marcó, es algo que lo dejó pensando y es algo a lo que regresó mucho, eh, y eso es el principio de mínima acción. O sea, fue cuando le explicó esto y se puso a investigarlo por su parte, y como que es algo que estuvo retomando todo el tiempo. Eso es lo que hizo su tesis doctoral,
muchos años después. Su tesis doctoral tuvo que ver con principio de mínima acción, ahorita hablamos un poquito más de eso. Pues Feynman, americano, obviamente nació en Queens como Spider-Man, de Nueva York, a inicios del siglo XX. Comenzó a hablar hasta los 3, así que como estas historias de genios que al principio no parecen genios o no cumplen con el estereotipo de genio. También estilo Emmy Noether, pues, y Lagrange también, que aprendieron matemáticas por su cuenta. En prepa iba, sacaba libros de biblioteca y se ponía a leerlos, se aprendía cálculo integral y diferencial por diversión. Pues entró a MIT para estudiar matemáticas, se le hicieron muy abstractas, se fue a ingeniería eléctrica y se le hizo demasiado, ¿no? Abstracto. Y, física está por ahí en medio, es suficientemente matemático sin ser tan abstracto y explica el mundo. Y bueno, se graduó obviamente con honores. Se fue a Princeton a hacer su doctorado. Su principio doctoral es justamente sobre el principio de mínima acción, algo muy conectado con los lagrangianos que ahorita vamos a abordar, en mecánica cuántica. ¿Sí? Y eh, retomó estas ideas o ideas muy similares para formalizar, para terminar de definir de manera correcta electrodinámica cuántica, la teoría de campos electromagnéticos, pero tomando en cuenta mecánica cuántica. Y bueno, eso pues fue lo que lo llevó a ganar el premio Nobel en el 65 junto con otros 2 físicos que también trabajaron en lo mismo desde otra perspectiva, Schwinger y Tomonaga. Entonces bueno, son como algunas de las 3 figuras principales. Hay mucha más gente que ha trabajado en esto. Entonces, si quieren, empezamos un poquito con lagrangianos en mecánica clásica. Espero no aburrir a los que acaban de ver esto y estuvieron sumergidos en esto hasta hace unas 2, 3 semanas. Trataré de ser breve también para los que ya están más adelantados y bueno, que tampoco sea hablarles en chino a los de primer año. Pero bueno, nada más repasando, pues el principio de mínima acción, pues es otra manera de explicar por qué pasa lo que pasa, o de predecir, si yo tengo este sistema y hago tal y tal cosa, pues qué va a pasar. Alternativo a leyes de Newton, las leyes de Newton no tienen absolutamente nada de malo, nada más que para problemas complejos, para problemas que no son los que vemos en el curso de primer año, pues es una lata resolverlos, ¿sí? Sobre todo cuando queremos considerar fricción, objetos extendidos, no nada más una partícula simplificada. Entonces, sobre una lata, se pueden resolver, pero son una lata. Y no es tan metódico, porque pues necesitas ver, bueno, ¿y qué tal si esta fuerza trabaja de esta forma o esta otra y estos dos interacciones entre estos dos? Entonces, no es lo más sencillo de escribir ni de resolver. ¿En qué cambia o qué cosas son distintas? Pues nos relaja un poquito con qué trabajar. Mecánica newtoniana, pues estamos muy acostumbrados a que lo principal es el vector posición o la función posición y sus derivadas, velocidad, aceleración, para poder describir la dinámica de la partícula. En mecánica de Lagrange, pues se generaliza un poquito, se le llaman coordenadas generalizadas. Pueden ser ángulos, pueden ser posiciones, pueden ser otras cosas. Y una particularidad que a primera instancia suena raro, recuerdo que a mí fue lo que más tiempo me tomó acostumbrarme y como que me terminara de entrar a la cabeza, es que tratamos por separado las posiciones de sus velocidades. Eso es una curiosidad de esta forma de trabajar. Entonces decimos que el lagrangiano, que ahorita vamos a hablar de él, esta cantidad, que es como hablar de energía cinética o energía potencial, es algo así, perdón, depende no solo de las posiciones, sino de las velocidades. Obviamente las velocidades son las derivadas de las posiciones, pero se consideran como por separado. Y ahorita nomás les llamé Q y Q punto derivada respecto a tiempo, como típicamente se le ve. Ahora, el lagrangiano en mecánica clásica, ¿qué es? Pues no es otra cosa que energía cinética menos energía potencial. Tiene muchísimas letras, en cada libro casi que le ponen una diferente, y en español y en inglés luego diferentes. Entonces, para mí ahorita K va a ser energía cinética y U va a ser energía potencial. Y él es el lagrangiano. ¿Sí? Entonces, esta combinación de energías no tiene una interpretación bonita, no es como que, eso es la energía libre para no sé qué. No, es nada más esta cantidad un poquito abstracta. ¿Sí? Y el principio de mínima acción, que seguramente lo han escuchado, sino al menos en términos así súper no científicos, de que a la naturaleza le gusta ser floja y va a hacer lo que le cueste menos esfuerzo. Bueno, eso se formaliza a mínima acción. ¿Sí? Acción, otra vez, tiene que ver con energía. No es que estamos minimizando la energía, sino, si fuera principio de mínima energía, pues sería que nada se mueva. Sería un universo muy aburrido.
Entonces no es un principio de minimización de energía, es de mínima acción. Que de nuevo, así como la forma coloquial de platicar de ideas similares es esto de mínimo esfuerzo, que estoy seguro que esta semana regresando de vacaciones todos lo estamos sintiendo. Pero bueno, la acción, que esto es de lo que habla el principio de mínima acción, pues no es otra cosa que integrar el lagrangiano de tiempo inicial a tiempo final, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Número uno, que esto es un funcional, que es un término ahí medio curioso. ¿Qué es un funcional? Un funcional es algo así como una función de funciones, es decir, una función es algo que toma variables y regresa a un número, como una gráfica, ¿sí? Entonces, una función, su argumento, lo que le sustituyo para evaluarla, es una variable que la puedo sustituir en X valores, 1, 3, 7.29, lo que sea. Su argumento es algo que toma números, ¿sí? Reales o complejos. Un funcional es algo que su argumento no es una variable, no es algo que voy a evaluar como 3 o como 8, sino es algo que toma como argumento funciones. Le voy a sustituir x cuadrada, o seno de x, o 3x cúbica menos 27, o la función que se me ocurra. En particular son en realidad funciones de tiempo, no de x, ¿sí? Entonces, esta acción y el lagrangiano son un funcional. Bueno, el lagrangiano es una función. La acción es un funcional. Esto es un número. Este integral me da un número. Estoy integrando, estoy así como si dividiéramos la película en cachitos, en frames, y en cada frame calculo cuánto es energía cinética menos potencial. 3.21, ok, siguiente frame. ¿Cuánto es energía cinética menos potencial? 1.82, y los voy sumando. Hago mi suma de Riemann para integrar eso, y al final obtengo un número, 47.21, o quién sabe cuánto. Esa es la acción que corresponde a estas funciones, pero eso fue evaluando esta función de x, esta trayectoria de x, esta coordenada de x como función de tiempo, y esta velocidad que es obviamente la derivada de x, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos como funcionales, un poquito más abstracto, es algo así como una función que toma como argumento funciones, ¿sí? Pero obviamente no es una función toma como argumento variables. Okay, entonces, esto es un número y el principio de mínima acción pues simplemente va a decir que la naturaleza se va a comportar de manera que esto es lo menor posible, ¿sí? No que es cero, sino que si 20 es lo menos posible, pues eso es lo que va, así es como se va a comportar. Se va a comportar para que esta integral al final me dé 20. Y si hay otra trayectoria que la acción me da 47, pues ese no va a ser el camino. Eso a lo mejor yo lo puedo forzar, pero ese no va a ser la evolución natural del sistema, ¿sí? Y siendo un poquito más precisos, en realidad esto es, el principio de mínima acción es un principio de mínima en el sentido literal, es un principio de acción extrema, es decir, que es un mínimo o máximo local, ¿sí? Algo así como que la deriva de cero. Es más un punto crítico, ¿sí? Que otra cosa. Pero bueno, suena más natural, mínima acción que decir acción extrema. Luego quién sabe qué va a querer decir. Okay, entonces, típicamente, ¿cómo se describe esto? El principio de mínima acción se dice que la variación es cero, es decir, es muy análogo a decir que un máximo o un mínimo se define como la derivada de cero, ¿sí? Que eso todo el mundo lo sabemos desde hace mucho tiempo. Otra forma de escribir esto, completamente análoga, es decir que la variación de la función, si yo estoy en un mínimo, por ejemplo, en el mínimo de x cuadrada, que sería en el origen, ¿sí? Si me desplazo tantito infinitesimalmente para cualquiera de los dos lados, esa variación es cero, es decir, en ese punto está horizontal. Si me muevo tantito infinitesimalmente a la derecha, no hay cambio. Si me muevo tantito infinitesimalmente a la izquierda, no hay cambio. A primer orden, obviamente, si ya hacemos desplazamientos más grandes, esto ya no va a ser cero. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir, que si fuera a graficar todos los valores de la acción, y aquí lo pongo para función 1 y lo calculo y me da 7, y aquí lo calculo para esta otra función y me da 19, lo grafico, y lo calculo para otra función y me da 37, lo grafico, y ya tengo todos mis puntos. Bueno, el que va a ser el correcto es como ese punto crítico, esa es la idea de este principio de mínima acción. Ahora, igual y esto a lo mejor no lo aventamos nada más rapidito para no pasarnos tanto de tiempo. Esto es, y esto es lo que suena raro, que esto sea completamente equivalente a leyes de Newton, pero es en efecto absolutamente equivalente a leyes de Newton. Y de hecho vamos a seguir un argumento de Feynman en el libro este de Feynman Lectures, que está buenísimo. No como libro de texto, no se los recomiendo que sea lo primero que lean de un tema, pero sí de referencia. Tiene ideas muy interesantes y formas de verlo que ayudan a ver otra perspectiva, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, platicado rapidito, ¿sí?
Entonces, digamos que ya sabemos, vamos a hacer trampa y decimos que ya sabemos cuál es la solución, cuál es la trayectoria que va a seguir este objeto que quiero escribir con este lagrangiano. Y esta X es otra trayectoria, una pequeña desviación, por ejemplo. Si yo ya sé que la trayectoria real es una línea recta, pues esta es casi una línea recta con un topecito por ahí por algún lado, con un pequeño bordito, o una muy ligera deformación, así como si agarrara una cuerda y le estirara tantito, una pequeña deformación. Igual me lleva del mismo inicio al mismo fin, pero en una trayectoria que ya no es exactamente la misma, sino se desvía un poquito, ¿sí? Y la manera de decir que esta es cercana es, vamos a decir que es la original, la real, la solución de verdad, la línea recta de este ejemplo, más un extra, ¿sí? Así que esta eta, esta es mi función como desviación, esta es que tanto me estoy alejando. Que otra vez, esta asumimos que es pequeña, esa nunca va a tener valores grandes, ¿sí? Ahora sí, entonces dijimos que la acción es lo que queremos minimizar y de esto se va a tratar. Entonces, bueno, si evaluamos la acción con la función solución XS, pues es esto, que es, pues, quién sabe, algún número. Necesitaría definir cuál es la energía potencial y saber cuál es la trayectoria, pues es un número que puedo calcular. La que es más interesante es la de esta función prueba, ¿sí? Que pues sería lo mismo, nada más en vez de x, sería x más desviación, x más eta. Entonces aquí sería la derivada respecto al tiempo de x más eta, y aquí sería la energía potencial de x más eta. Que de nuevo, esto es una serie de funciones del tiempo que integramos y nos da un número al final, ¿sí? Entonces nada más comparar cuál es esta que es la mínima acción y esta que es otra acción que no es la mínima, pero va a estar por ahí cerquita, ¿sí? Ok, ahora, como estamos considerando desviaciones pequeñas, estilo que la derivada es cero en los puntos críticos, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que podemos considerar que esta función de desviación es tan chiquita que sus segundas derivadas, bueno, sus términos al cuadrado, ¿sí? Van a ser cero. Es una desviación pequeña, estilo como cuando trabajamos con series de Taylor y nos ponemos a trabajar a primer orden como aproximación. Entonces, bueno, ¿esto para qué? Esto nada más porque nos permite simplificar. Estamos trabajando a primer orden. Esto no es cierto si esta desviación en grande, pero no nos interesan desviaciones grandes, nos interesan desviaciones pequeñas, ¿sí? Y nos queda esta expresión, esta es esta acción que no va a ser la mínima, esta es la que no es la bonita, esta no es la mínima, esta es otro valor más grande, pero ya con esto podemos ver qué pasa si decimos, yo quiero que esto sea cero, ¿sí? Yo quiero que mi solución prueba bien cerquita de ahí sea como un punto crítico, que si me voy tantito a la derecha, tantito a la izquierda, es cero. Entonces, bueno, considero cuánto cambió, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la mínima acción? ¿Qué tan lejos estoy de la mínima acción? Se cancelan términos y me queda nada más esto. Y otra vez, esto no está tan fácil porque no quisiéramos trabajar tanto con esta eta, esa desviación, eso ni siquiera sabemos qué es. Entonces podemos hacer el truco más famoso en toda la historia del cálculo, que es integración por partes. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si hacemos integración por partes, esta derivada la intercambiamos por un término de frontera y un término con la derivada actuando sobre el otro término, que sería este de aquí. Ahora la derivada está actuando respecto a este primer término y aquí está nuestro término de frontera. Entonces, nomás hicimos integración por partes, eso es todo. Y aquí lo padre es que esto se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque estamos evaluando nuestra función de desviación al inicio y al final, pero eso tiene que ser cero, porque todas las trayectorias, sean la real o no, tienen que ir del mismo inicio al mismo fin. Así que esa desviación al inicio tiene que ser cero, al final sería cero, porque si no, esta trayectoria prueba, pues no sería una trayectoria, no me llevaría de A a B, me llevaría de otro punto a otro punto B. Entonces, el término se cancela y nos queda eso de ahí, que eso está mucho más bonito porque podemos factorizar esas etas que no sabemos qué son, así que si no sabemos qué son, mejor los factorizamos para que no estorben tanto. Y ahora sí, lo que dijimos es, esto va a ser un punto crítico, esto va a ser un extremo, se va a cumplir mínima acción. Si esta variación es cero, para que esto sea cero, la forma más fácil es que el integrando sea cero, porque queremos que eso sea independiente de esta desviacióncita, ni siquiera sabemos qué es. Y ahora sí, ¿qué quiere decir esto? Que se cumple el principio de mínima acción, quiere decir que este paréntesis sea cero, y este paréntesis, a lo mejor ya lo reconocieron, esto es masa por aceleración, y esto es la derivada respecto a x, ¿sí? De la energía potencial, que no es otra cosa que la fuerza es la derivada, menos la derivada de la energía potencial, así que este paréntesis es la segunda ley de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se cumpla el principio de mínima acción, se tiene que cumplir la segunda ley de Newton, aquí es donde decimos esta manera de trabajar es perfectamente análoga, va a dar las mismas soluciones
que trabajando con mecánica newtoniana, pero desde otro lado. ¿Cómo se ve en la práctica? Esto nomás decir que da lo mismo. Eh, Nos enfocamos en esa variación y ahorita nada más por simplicidad voy a trabajar con esta notación de esta como variación de X, es decir, mi función prueba va a ser la solución más la variacióncita. Yo no le voy a llamar eta, le voy a llamar variacióncita, ¿sí? Y otra vez escribimos esto, ¿sí? ¿Qué era? Pues queríamos la variación, es la variación del lagrangiano, la variación del lagrangiano va a ser pensando así como en esta derivada total, ¿sí? O teorema de Leibniz, como le quieran llamar, derivamos respecto a de qué depende y dijimos el lagrangiano es función de las posiciones y de las velocidades y lo saltamos por separado. Así que hay que derivar respecto a las posiciones y hay que derivar respecto a las velocidades y esto obviamente por esa desviación. Esto otra vez sería como hacer una serie de Taylor y quedarnos a primer orden. Es muy parecido a lo que hicimos, ¿sí? Y aquí hacemos el otro truco que es muy común usar en física, que habría que tener cuidado porque esta no es una derivada, esto es así como un delta, así como lo hicimos hace ratito, ese delta, un delta pequeñito, porque bueno, en cálculo de variaciones por lo general se le pone este simbolito. Y aquí lo que hicimos es nada más pues intercambiar el orden, ¿sí? Esto así como un delta y esto es una derivada, estilo como siempre podemos intercambiar el orden de derivadas. Pero esto es nada más manipular un poquito. Aquí, esto es la parte donde decimos, bueno, esto se puede demostrar, hay que demostrarlo, se lo dejamos a los matemáticos que ellos lo demuestren, pero esto se puede demostrar, que esto se vale hacer, que se vale cambiar este orden. Y otra vez, ¿para qué hicimos esto? Pues para poder, así como antes que factorizábamos y esta eta que no la conocíamos, la dejábamos por ahí a un lado y veíamos qué es lo demás, aquí es lo mismo. Esta variacióncita, que es lo que antes era eta, pues queremos dejarla ahí, queremos otra vez hacer integración por partes y ver qué es esa ecuación en general, en términos de lagrangiano que ahorita vimos, que hace ratito era esta ecuación de, ¿dónde está? Este de aquí, esa segunda ley de Newton, ¿sí? Porque ahí la escribimos explícita. Ahora queremos ver eso, cómo se ve en términos de lagrangiano para poder trabajar con lagrangianos y cómo llegar a las ecuaciones análogas a la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces otra vez integramos por partes, pasa exactamente lo mismo, el término de frontera se cancela porque la variación es cero al inicio y al fin de la trayectoria, y para que esto sea un punto crítico, para que sea eh, acción extrema, pues necesitamos que ese bracket sea cero, y eso no es otra cosa que la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces esto es nuestro segunda ley de Newton en términos de lagrangianos, ¿sí? Así es como se obtienen estas ecuaciones de movimiento, que es el nombre que se le da a algo así como el análogo a la segunda ley de Newton, pero esto ya es una manera bastante más sistemática. Ahorita se ve bien abstracto y no hemos visto ejemplos y no tenemos tiempo para ver ejemplos, pero bueno, los que no han llevado su curso de mecánica analítica, cuando lo lleven, van a ver un chorro de ejemplos y van a ver que es una manera bastante sistemática y bastante práctica de trabajar con situaciones difíciles. Para escribir un péndulo, la verdad es más fácil resolver el problema con diagramas de cuerpo libre a la antigüita, pero para problemas interesantes, para problemas más complicados, esto es una manera mucho, mucho más sencilla de trabajar. Y esta es como la ecuación. Cuando pues, hablamos de lagrangianos, pues sí, hablamos de energía cinética menos potencial, pero en realidad esta es como la ley natural, esta es como la ley física, esta es nuestro análogo a la segunda ley de Newton, ecuación de Euler-Lagrange. Que lo que dice es, pues, tomas tu lagrangiano, lo haces derivada parcial respecto a la posición, y le restas la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto a la velocidad, ¿sí? Ahora, estas son coordenadas, entonces típicamente van a haber tres de estas, x, y, z, y aquí también van a haber tres de estas, bx, by, de z. Entonces, esto es en realidad un sistema de ecuaciones, ¿sí? No es una sola ecuación. Eh, un, un poquito sobre esto. Entonces, la idea es, al trabajar de esta manera, nuestro objeto principal no es tanto un diagrama o una serie de fuerzas, es el lagrangiano, que está dado en términos de energía cinética y energías potenciales, puede ser potencial gravitacional, potencial electrostática, cualquier otra, ¿sí? Algunas ventajas es que, y eso no lo dijimos, y es algo que muchas veces no nos preguntamos hasta que salen problemas interesantes, es que las leyes de Newton asumen marcos inerciales, es decir, asumen que la persona que está haciendo el dibujito de los diagramas de cuerpo libre no tiene aceleración, porque si no, pasan cosas raras, lo que todo el mundo sabe, cuando vas en un carro
y ese carro da un frenón repentino porque se atraviesa algo, lo que sea, pues te vas de boca, no hay en principio ninguna fuerza, nadie se paró atrás de ti a empujarte para que tu cabeza se vaya para adelante y casi te pegues, o si no traes cinturón de seguridad te puedas lastimar contra el parabrisas, ¿sí? Pero esto no es que no funcionen las leyes de Newton, es simplemente que no hemos tomado en cuenta que este observador, esta persona que va dentro del carro, no es un marco inercial, no es un observador que o está en reposo o tiene velocidad constante, sino que es un observador con aceleración en el momento del frenón. En el momento del frenón necesitamos tener mucho cuidado con cómo escribimos las leyes de Newton. Al trabajar con lagrangianos esto no es necesario. Sí, esa ecuación de Euler-Lagrange se cumple para marcos inerciales como no inerciales. Y es bastante sencillo incluir restricciones que a veces en leyes de Newton es medio latoso incluir estas restricciones. Por ejemplo, que un objeto solo se puede mover en un círculo o sería una pista con cierta función que solo se puede mover por esa función. Ese tipo de cosas son complicadas, son bastante complicadas. Pero bueno, en mecánica lagrangiana eso no es tan complicado, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí lo quería dejar. Ahora sí, algo tal vez un poquito más nuevo para la mayoría. Lagrangianos en mecánica cuántica, y esto típicamente es nuevo aún para los que ya llevaron el curso de mecánica cuántica, porque este no es el enfoque típico de mecánica cuántica. Cuando hablamos de mecánica cuántica, típicamente estamos pensando en la ecuación de Schrödinger, en Brasiquets, en operadores, en hamiltonianos a lo mejor, pero no en lagrangianos, y funciones de onda, probabilidades, amplitudes, todo eso. ¿Sí? Muy posiblemente han escuchado el experimento de dos rendijas, que es ejemplo clave que muestra la dualidad onda-partícula de la materia y la necesidad de trabajar con probabilidades, no deterministas, decir esta partícula, aquí está la trayectoria, sino que hay una probabilidad de que la partícula termine aquí o que hay una probabilidad de que la partícula termine acá, y que cuando les ponemos barreritas no se comportan como partículas, si la barrerita es suficientemente pequeña, sino que se comportan como ondas. Y déjenme, para los que a lo mejor les estoy hablando un poco en chino, déjenme les muestro un simulador súper rápido, 10 segundos. De esto es un FET y de esto es de lo que estoy hablando. Entonces aquí la idea es, si ponemos esta rendijita y acá ponemos una pantalla y le ponemos por ahí un láser, pues bueno, se ve este patrón de interferencia. ¿Qué quiere decir? Que la luz no se comportó como partícula, si no hubiéramos visto aquí un punto, ¿no? Si toda la luz que pasa, pues nada más pasa por esa rendijita, sino que sigue varios caminos, hay regiones oscuras, donde decimos que hay interferencia destructiva, y así se comportan ondas. Así también si este fuera una tubería de agua, ¿sí? Y ponemos una barrera, pues también van a haber ondas en esa agua. Esto no es exclusivo de luz ni de mecánica cuántica, ¿sí? Si ponemos dos rendijitas, pues se ve un patrón bastante más complicado, no se ven dos manchitas, que era la expectativa antes de tener esta solución. Pues si le pongo una barrera y estoy aventando agua o estoy aventando algo, pues o pasa por aquí o pasa por acá, así que debiera haber una manchita aquí o una manchita acá, eso no es lo que ocurre. O si tengo un patrón más complicado con muchas ranuritas, pues empiezan a haber patrones de interferencia bastante más interesantes, ¿sí? Entonces, bueno, este es este experimento que fue fundacional en mecánica cuántica, que de ahí la obligación de tratar a la materia como onda y partícula, y en particular cuando hablamos de mecánica cuántica, trabajar con funciones de onda y hablar de probabilidades, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la conexión? Eso, todo lo que llevan su curso de mecánica cuántica ven esto y son expertos en eso. Pero bueno, Feynman se preguntó algo parecido. Entonces, esta es la trayectoria que sigue una partícula, o a lo que le podríamos, los fotones, también se les puede llamar partículas. Entonces, bueno, si yo aviento algo de aquí para allá, yo podría pensar que esto es como la última imagen que les mostré, una rendijita con muchos pocitos, pero ¿qué tal si pongo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y que aparte tengan millones y millones de agujeritos, que esta serie de rendijas se vuelvan básicamente espacio vacío, y pues entonces ya sería la trayectoria que sigue naturalmente. Debiera ser equivalente, es decir, en espacio vacío yo aviento una pelota y quiero ver a dónde va, obviamente pensando en mecánica cuántica, no estamos hablando de pelotas de tenis, pero bueno, si yo aviento un electrón, ¿sí? La trayectoria que sigue ese electrón debiera ser lo mismo a la trayectoria que siga con un chorro de rendijas que cubran todo el espacio a lo largo y también a lo ancho, que tenga muchos huequitos, que tenga una cantidad infinita de huequitos que tiendan infinito y que tienda, vaya, que
que efectivamente mi rendija pues quede hueca de tanto que la perforé, ¿sí? Pero eso debería ser equivalente, porque esa es una descripción de qué es lo que pasa si yo pongo esa rendija y me pongo a aventar electrones, forman ese patrón de difracción como la luz que ahorita vimos. Esto se hace con electrones y pasa exactamente lo mismo. No literalmente lo mismo, pero pasa el mismo fenómeno de interferencia, ¿sí? Entonces Feynman dijo, bueno, pues si pongo tantas rendijas y con tantos agujeros, pues, debiera seguir la trayectoria que yo veo con mis ojos en un experimento común y corriente. Y de ahí nació este formalismo de integrales de camino. ¿Por qué integrales de camino? Pues porque empiezas a considerar todos los posibles caminos que siga la partícula. ¿Qué tal si pasa por esta rendijita por el agujerito 1 y luego se va al agujerito 2 de la que sigue y luego al agujerito 3 de la que sigue? Y tengo que tomar en cuenta todos los caminos en mecánica cuántica. Esto corresponde a probabilidades, no es una certeza que si yo aviento un electrón va a caer allá. Yo digo que hay una probabilidad de tanto por ciento que caiga aquí, otro de tanto por ciento que caiga acá. Ya trabajamos de manera estadística. Entonces, esa fue la idea de Feynman y funcionó. Reprodujo los mismos resultados de estar trabajando con la ecuación de Schrödinger con esta idea de volver a retomar esta idea de mínima acción o esta idea de esta trayectoria que siga que, y que se cumple este principio de mínima acción y curiosamente de la misma forma se escribe el lagrangiano, igual, energía cinética menos potencial, y se busca que se minimiza la acción. Lo único es, y esta es la parte interesante de mecánica cuántica, otra vez en mecánica clásica ya sabemos que tiene que haber una solución. Si yo aviento una pelota, va a seguir una trayectoria, no hay probabilidades. Entonces, las probabilidades colapsan básicamente al resultado clásico. Entonces ahí sí hay certeza, esta es la solución, esta ecuación, esa es mi trayectoria. En mecánica cuántica no hay la trayectoria, hay probabilidades de que termine aquí, que termine acá, que termine acá. Entonces, el principio de mínima acción también se adecua a esta forma de trabajar estadística de mecánica cuántica y lo que se postula es que el camino más probable, no es el único, es el más probable, es el que tiene en mi patrón de interferencia el más brillante, ese es el que minimiza la acción. Entonces, sí hay un principio de mínima acción, pero es un principio de mínima acción estadístico, por así decirlo. Hay otros caminos, ¿sí? Los menos probables, que sí ocurren, no tan seguido, pero sí ocurren, que no minimizan la acción. El que minimiza la acción es el más probable. Y obviamente cuando pasamos del límite cuántico de cosas muy, muy chiquitas a macroscópico, a mecánica clásica, pues esto colapsa y se vuelve simplemente que ese más probable es 99.999 y 80.009 es más probable que el que le sigue, por lo tanto decimos que ya sabemos cuál es. Y en efecto se cumple el principio de mínima acción. Mecánica cuántica es un poquito más relax, como todo típicamente es en mecánica cuántica. Son conclusiones más estadísticas, no deterministas. Ahora, este formalismo la verdad es que no revolucionó gran cosa, no hubo nuevos experimentos para comprobar nada que dijo Feynman, fue simplemente una forma curiosa, diferente de ver mecánica cuántica, de entender o de pensar qué es lo que está pasando. Podríamos pensar que también es como un chequeo de consistencia, que mecánica cuántica no, si nos ponemos a jugar con experimentos mentales que no colapsa y que no truena y que no nos dice locuras. Pero, de nuevo, no es que de ahí surgió tal idea y tal experimento, que luego un premio Nobel, no por ahí. Pero fue algo muy, muy interesante, ¿sí? Y sobre todo, porque este formalismo lo terminó retomando Feynman para ahora trabajar no con mecánica cuántica, sino con electrodinámica, ahora sí ya con teoría de campos, algo más complejo, más avanzado, relativista, ya estamos hablando de electrones que se mueven muy, 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 muy rápido, que hay otro tipo de efectos que considerar, eh, y con esta misma idea, ahora sí fue algo absolutamente clave en el desarrollo de la física de partículas. ¿Sí? Sin eso no estaríamos donde estamos. A lo mejor estaríamos unos 30 años tarde en lo que a otra persona se le haya ocurrido algo así. ¿Okay? Entonces, pero bueno, en mecánica cuántica la verdad fue más como una curiosidad, algo interesante, que más adelante rindió muchos frutos. Quería hablar un poquito de simetrías, que es una parte súper clave cuando hablamos de lagrangianos. Eh, Desde antes de aplicarlo a mecánica cuántica, Feynman, Emmy Noether se puso a trabajar otra vez en cuestiones relacionadas con lagrangianos, pero en relatividad general. En relatividad general también se puede trabajar con lagrangianos, no es lo más común. No diría que es muchísimo más práctico, para algunas cosas funciona mejor, pero también se puede hablar de acción, ya no es energía cinética menos potenciales, hay otra definición por ahí, esto tiene que ver con
curvatura, R es tensor de Ricci, bueno, el escalar de Ricci, describe la curvatura del espacio debido a la masa, de nuevo, la relatividad general de Einstein tiene que ver con curvatura. Esta G es la métrica, también describe la curvatura del espacio. La verdad, esto no es para que de aquí ahorita sacáramos mucho, es nada más decir, estas ideas de principio de mínima acción se aplicaron a otras cosas también, por ejemplo, a relatividad general, y fue trabajando con esto que Emmy Noether dio con este teorema, que ahorita platicamos brevemente, que relaciona simetrías con leyes de conservación, y esto es, de nuevo, súper importante. Por ejemplo, ¿sí? Eh, vamos a pensar en Sol y Tierra. Entonces, vamos por no complicarnos la vida, el Sol está en el origen, no se mueve en ese marco de referencia. Todo más la Tierra está dando vueltas en un casi círculo, una elipse, pero de excentricidad que es casi un círculo. Como el Sol no se está moviendo, pues no tiene energía cinética, solo hay energía cinética de la Tierra, y la energía potencial, pues es la energía potencial newtoniana, ¿sí? G por masa. La fuerza sería entre distancia al cuadrado, la energía potencial es entre distancia, estilo potencial eléctrico, que no es entre d cuadrado, es entre d. Entonces, algo así se vería, este lagrangiano, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve el teorema de Noether? Que de nuevo dice que cuando mis leyes, el lagrangiano, es invariante, yo puedo hacer alguna transformación, una rotación, algo, y no cambia, eso quiere decir que algo se conserva. En concreto, por ejemplo, este lagrangiano nada depende explícitamente del tiempo, en ningún lado aparece una t. La x depende de t, la x' depende de t, pero nada depende de t. No hay una t, no hay una variable t por ahí, no hay un t cuadrada, no hay nada de t. El que lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, gracias al teorema de Noether, implica que se conserva la energía del sistema. ¿Sí? ¿Por qué la energía en otra cosa? Pues ya hay que trabajar con el teorema de Noether, ahorita no tenemos tiempo para eso, pero esa es como el poder. Yo tengo mi teoría, yo tengo mi lagrangiano, y yo empiezo a ver que hay invarianzas. Por ejemplo, yo escribo esto dentro de 3 días y es la misma ley porque no depende de t. En ningún lado tenía que sustituir t igual a hoy o t igual a 3 días después. Entonces, yo puedo moverme en el tiempo y se va a conservar la energía. Este sistema tiene la misma energía hoy que dentro de una semana o un año o el tiempo que yo quiera, ¿sí? Ahora, este lagrangiano también es invariante ante rotaciones. Eso no es tan obvio porque ante una rotación la X se revuelve con la Y, con la Z y demás, pero acuérdense que a fin de cuentas este X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada no es otra cosa que la distancia. Y si yo giro mi sistema, la distancia a la que está la Tierra del Sol no cambia. La orientación sí, antes a lo mejor estaba en el ángulo 0 y después está en el ángulo 30, pero la distancia no cambia. Ni la rapidez. La rapidez no depende de si yo volteo para acá o si yo volteo para acá. La rapidez son los mismos 30 kilómetros por hora o lo que sea, ¿sí? Entonces, el que mi lagrangiano sea invariante ante rotaciones, que yo lo escriba en mi sistema de coordenadas que yo quiera y luego gire mi sistema de coordenadas y esto se va a ver exactamente igual, eso implica una conservación, en particular conservación del momento angular, ¿sí? Que es importantísimo, pues ahí salen leyes de Kepler y muchas otras consecuencias. Entonces, ese es el poder que viendo el lagrangiano, luego ya sabemos qué se conserva, qué no se conserva. Y si vemos que algo no se conserva, y sabemos que se conserva por experimentos, ahí nos damos cuenta que algo nos falta, que no hemos tomado en cuenta alguna interacción, alguna energía, alguna partícula. Entonces ha sido una herramienta muy importante. Simetrías en general, ¿a qué nos sirven? Que cuando algo es simétrico, requieres menos información. Si algo está en un círculo, en la orilla del círculo, pues no necesito la variable radio, la puedo completamente ignorar. Yo sé que la variable radio siempre va a valer 5, no necesito guardar registro, no necesito tomar tantos datos, se simplifica mi problema. Ya no necesito coordenadas X y Y, ya nada más necesito fijarme en el ángulo, que es una sola medición, ¿sí? Entonces, en general, las simetrías nos ayudan a simplificar las cosas. En general, pues, otra razón por la que se trabaja tanto en eso, y esto lo menciono nada más porque sé que a todos ustedes les gusta aprender, entonces, ¿por qué nos gusta el estarnos quebrando la cabeza con cosas complejas? Literalmente causa placer físico entender algo, así como se libera dopamina cuando corres, también se libera dopamina cuando se te prende el foco y captas algo, ¿sí? Entender cosas complejas cuesta un chorro de energía y si simplificamos el problema, gastamos menos energía. Así que, de nuevo, el trabajar con simetrías es algo que nos ha simplificado mucho el poder llegar a explicaciones. Nos ha permitido entender la estructura y entender por qué las cosas se acomodan de esa manera.
o cuáles son los patrones que hay, la tabla periódica. Eso es un trabajo monumental de entender simetrías, que obviamente no tenían la información de orbitales, ni de átomo de Bohr, ni de nada de eso. Fue Mendeleev entendiendo o clasificando cosas. Pero ya que tenemos nuestra tabla periódica, ya tenemos un chorro de patrones, ya no necesitamos tanta información, ya sabemos que todos los gases nobles se comportan de la misma manera y no necesito tanta información de cada gas noble que hace, ya sé que todos se comportan igual. De manera muy similar, algo así como la tabla periódica de partículas, también tiene información muy importante de simetrías. Todos los quarks tienen que ver con una simetría, todas las partículas con carga eléctrica tienen que ver con una simetría, desde cosas tan triviales como simetría ante cambiar la carga. Si mañana decimos que los electrones tienen carga positiva y los protones tienen carga negativa, las leyes son exactamente las mismas, pasa exactamente lo mismo, todas las predicciones son la misma, no hay, el que algo sea positivo de carga o negativo es una convención, hay esa simetría de que de nuevo lo podemos cambiar de nombre positivo y negativo y absolutamente nada cambia, eso no simplifica la vida. Y ya por último, quería hablarles un poquito, por encimita, no se preocupen, no va a ser esto una clase de teoría de campos, aunque algunos a lo mejor querían, lo siento. Pero bueno, brevemente, ¿cómo entran los lagrangianos? Primero que nada, en física de partículas requerimos integrar dos cosas, dos complicaciones a nuestra teoría, pensando en lagrangianos de mecánica analítica, de los que están más familiarizados. ¿En qué cambia? Cambian dos cosas. Número uno, que ahora las partículas son súper más pequeñas, hay que tomar en cuenta mecánica cuántica, y son mucho más rápidas, hay que tomar en cuenta relatividad, ¿sí? Entonces no podemos trabajar con la ecuación de Schrödinger para describir las colisiones que hay en el CERN. ¿Por qué? Porque la ecuación de Schrödinger no aplica, no es un modelo que describa situaciones relativistas, partículas muy rápidas. Ni podríamos trabajar con ecuaciones de relatividad especial de Einstein, porque no toman en cuenta la naturaleza cuántica. Sí, algunas cosas, pero no toman en cuenta la naturaleza cuántica. Entonces, la teoría cuántica de campos es como esta unión de mecánica cuántica con relatividad especial. Eh, ¿Qué cambia o cuáles son los ingredientes o cómo se trabaja? Pues ya no hablamos de la velocidad de esta partícula o la posición de esta partícula, sino trabajamos con campos muy parecido a lo que hacen con electromagnetismo, que trabajamos con el campo eléctrico, con el campo magnético, con el potencial eléctrico. Eh, Obviamente esos campos eléctricos tienen que ver con que hay 5 cargas por aquí o por allá, pero mis ecuaciones están dadas en términos del campo eléctrico. Yo puedo trabajar con el campo eléctrico y olvidarme por un ratito que este campo eléctrico se debe a 5 cargas. Yo puedo enfocarme en mi campo eléctrico, lo mismo en teoría cuántica de campos. Estos campos, obviamente, el que mandemos chocar un electrón contra un núcleo, vaya, sabemos que es un electrón y un protón, pero lo vamos a escribir en términos de campos. Las partículas que observamos decimos que son cuantos, así como el fotón es un cuanto del campo electromagnético, el electrón es un cuanto del campo electrón, si le queremos llamar de esa manera. Y también, como en electromagnetismo, cuando hablamos del campo eléctrico, es el campo eléctrico generado por todos. Ese campo eléctrico corresponde a todas las cargas de mi sistema o todas las cargas de mi alambre o de mi distribución de carga rara, ¿sí? Igual, cuando hablamos del campo protón, pues ese campo describe a todos los protones que hay en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, no es que este es el campo del electrón 1, este es el campo del electrón 2, es el campo de electrones, ¿sí? Esa es nuestra variable, no la posición del electrón, no la velocidad del electrón, el campo, esa es mi cantidad, mi lagrangiano no depende de X, depende del campo, ¿sí? El campo es mi ingrediente, es mi variable de mi lagrangiano. Algo curioso, y que eso sí rompe con lo que típicamente hacemos tanto en mecánica cuántica como en mecánica analítica, es que no se conserva la cantidad de partículas. De hecho, los experimentos más interesantes no respetan eso para nada. Chocas un electrón con un positrón y salen 40.000 cosas volando, que suena raro, pero pues sí, es como si microscópicamente tú chocaras, no sé, una pelota con un bate de béisbol y salen 3 payasos, 5 carros y 2 niños que no estaban ahí. Algo así es lo que pasa en colisiones de partículas. No se conserva ni el número de partículas, ni necesariamente el tipo. Es decir, puedes chocar electrón con positrón y salen otra cosa que no es electrón ni positrón. Sigue ciertas reglas, tampoco puede ser lo que se te dé la gana, hay reglas muy claras, hay cosas que se conservan, pero el número de partículas ese no se conserva. Y en teoría cuántica de campos esto es posible. En mecánica cuántica no se puede porque desde el punto de vista de pensar en probabilidad, sabemos que la probabilidad de que esta partícula acabe en algún lado tiene que darme 1.
la suma de todas. Pero si yo lanzo una partícula y salen 3, pues ya hablar de probabilidad es complicado, ya hay que tener mucho cuidado con eso. Y también las simetrías, de lo que ahorita hablábamos, de que mi lagrangiano no dependa de algo, eso es absolutamente fundamental cuando trabajamos en teoría cuántica de campos, cuando trabajamos en física de partículas. Otra curiosidad, y es algo que suena muy extraño, la primera vez, pero así es que a diferencia de en mecánica clásica, que el lagrangiano es una receta, en verdad yo lo que tengo es mis partículas, sus posiciones, sus velocidades, su energía cinética, su energía potencial, y yo escribo el lagrangiano a partir de eso, siguiendo mi definición. ¿Sí? Es energía cinética menos potencial, y se acabó. En teoría cuántica de campos no, porque otra vez no es que yo pueda ponerme a decir, aquí está la partícula 1, aquí está su posición, y esta es su velocidad. Es todo un campo. Entonces, en teoría cuántica de campos decimos que el lagrangiano se postula. ¿Sí? Yo digo, este es el lagrangiano de esta teoría. ¿Qué explica? ¿Quién sabe? Tengo que resolverlo y ver qué pasa, y ya luego veo si eso describe el mundo real o no, bajo qué condiciones. Pero el lagrangiano yo, si lo quieren ver de esa manera, me lo saco de la manga. Yo digo, voy a decir que este es el lagrangiano, ¿por qué? Porque sí, y voy a ver qué pasa. Y lo que pasa es que empezamos a conocer los facilitos y de ahí ya vemos, ok, este corresponde a esto, este corresponde a esto, y los empezamos a usar como piezas de Lego. Y digo, si le pongo este término en mi lagrangiano, quiere decir que hay campo electromagnético. Y si le pongo ese término, quiere decir que hay quarks. Y si le pongo ese término, quiere decir que tienen masa. ¿Sí? Y así lo empezamos a construir. Pero el lagrangiano no es que yo diga, al campo eléctrico multiplícalo por no sé qué y esa es la energía. No. En teoría cuántica de campos el lagrangiano se postula y con la ecuación de Euler-Lagrange y similares se trabaja con eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las simetrías? Les he dicho que las simetrías son bien importantes en teoría de campos y por eso el teorema de Noether. Pues las más importantes, bueno, las principales son la simetría de Poincaré, que no es otra cosa que lo que ahorita platicábamos de rotaciones y invarianza en el tiempo, también invarianza en el espacio. Las leyes físicas son las mismas aquí que en Saltillo, que en Estados Unidos, que en Brasil, que en la Luna, que en el Sol, que en otra galaxia. Son invariantes a traslaciones. Y otra más, que esa es una consecuencia de relatividad especial, que se llama boost de Lorentz, que lo único que quiere decir es, para los que han escuchado o saben un poquito de relatividad especial, que las cosas se ven un poquito diferentes cuando el observador tiene cierta velocidad. Que cuando tiene cierta velocidad se empieza a distorsionar y el tiempo se comporta diferente, y luego por eso pasan ahí cosas curiosas con los gemelos o en la película Interestelar, que se acercan a un agujero negro y pasan 40 años y para ellos pasó un segundo. Ese tipo de deformaciones tienen que ver con la velocidad que tiene el observador y eso es ese tipo de transformación que le estoy llamando aquí boost de Lorentz. Si hacemos, aún a pesar de eso, las leyes son las mismas, las consecuencias no son las mismas. Obviamente no es lo mismo chocar con una pared a 5 metros por segundo que a 30, ¿sí? Ni es lo mismo chocar hoy que chocar en, no sé, en 3 años que voy a estar más viejito, pero las leyes son las mismas, ¿sí? Las ecuaciones se ven exactamente igual. Otras más extrañas, ahorita nada más vamos a hablar de una, yo creo que con eso ya cerramos. Electrodinámica cuántica tiene que ver con una rotación U1, y creo que ya llevaron por ahí algunos cursos de matrices, de álgebra matricial, álgebra lineal, la mayoría, y estas son matrices unitarias de rango 1, es decir, son números complejos. Son matrices que su complejo conjugado es su inversa, entonces en términos de números es números complejos de norma 1, números complejos que al cuadrado es 1, bueno, que su módulo cuadrado es 1. Y esa es la más sencilla, obviamente. La fuerza nuclear fuerte, la que tiene que ver con quarks, la que tiene que ver con que los núcleos son estables, que a primera instancia, no sé si eso es lo que se han preguntado, pero no cuadra. Los núcleos son protones y neutrones, los protones se repelen porque todos tienen la misma carga, los neutrones no ayudan, entonces los núcleos no debieran ser estables por interacción eléctrica, porque hay puras cosas que se repelen y la naturaleza nunca va a tener juntas y bien bonitas y acomodadas y que duren años y años y años, cosas que se están repeliendo. Así que algo las tiene que pegar, algo tiene que contrarrestar esa repulsión eléctrica y ese algo es la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que esa tiene que ver con matrices especiales, unitarias, especiales, determinante 1, unitarias, que su inversa es su complejo conjugado, bueno, que su adjunta es su inversa de orden 3, de rango 3, son matrices 3 por 3. La otra fuerza nuclear débil, o en inglés a veces le llaman
Quantum Flavor Dynamics, como dinámica de sabor es el nombre que se les ocurrió. Y es muy parecido, pero son matrices rango 2. Este tiene que ver con decaimientos radioactivos, decaimiento beta. En general, decaimientos radioactivos, esa es la fuerza que tiene que ver con eso. Y yo creo que igual, bueno, esto es nada más lo que estábamos ahorita diciendo. En el caso de electrodinámica, que les había dicho que son matrices complejas uno por uno, determinante es igual a 1, su inversa es su adjunta. Eso quiere decir que son una serie, todos los números complejos, que su módulo cuadrado es 1, que la forma típica de escribirlos es como una fase, e a la i teta, donde teta es lo que tú quieras. Estos son todos los números que están en el círculo unitario de mi plano complejo. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver estas matrices? Pues bueno, resulta que cuando escribimos el lagrangiano, este lagrangiano tiene que ver con unas funciones, eh, estilo las funciones de onda de mecánica cuántica, pero es otra cosa, pero es parecido a eso. Y estos números tienen que ver con esto en el sentido que mi teoría, mi lagrangiano, solo depende del módulo cuadrado. Es decir, si mi función de onda, si le queremos llamar así, yo le cambio la fase, da exactamente lo mismo, porque la fase no cambia el módulo cuadrado. A la hora que haga mi complejo conjugado, se van a cancelar las fases y no pasa absolutamente nada. Entonces, mi lagrangiano, que ahorita no se los estoy mostrando, aparece en estas combinaciones. Y ahí es donde decimos, en esta teoría hay una simetría, mi función de onda yo la puedo girar en este plano complejo, y el teorema de Noether me dice que eso, que mi teoría tenga esa característica, implica que algo se conserva, que ese sea algo que se conserva, la carga eléctrica. ¿Sí? La carga eléctrica se conserva en todas las colisiones. Ahora sí, si chocamos un electrón con un positrón, la carga total es 0, más 1 y menos 1. Entonces, lo que salga de ahí, aunque salgan 40,000 cosas y salgan perros y gatos, la carga total tiene que ser 0. Esa es una ley de la naturaleza. No tienen que salir otra vez un electrón y un positrón, pueden salir 3 electrones y 3 positrones, pueden salir un protón y un electrón, no, pero bueno, por otros motivos, o pueden salir otra vez 5 perros, 2 gatos, 6 personas, pero la carga tiene que ser 0. Entonces sí hay ciertas restricciones y eso es directamente consecuencia que mi lagrangiano tiene ese tipo de términos. No aparece la phi solita, ahí sí ya no sería invariante ante cambios de fase. No aparece phi cuadrada sin el complejo conjugado, aparece siempre esa combinación. Y con las otras teorías pasan cosas parecidas y bueno, no sé, igual y mejor le paro aquí. Ahorita nada más iba a hablar de, súper breve, el mecanismo Higgs, que es otra cosa medio reciente de la última década. También tiene que ver con el lagrangiano, también tiene que ver con cosas raras que ocurren en el lagrangiano. En particular, que el lagrangiano tiene cierta simetría. Por ejemplo, aquí este sombrero, que es, en realidad esa figura tiene que ver con el mecanismo Higgs. Algo así es el potencial del Higgs. Esto tiene simetría de rotación. Podemos girar nuestro sombrero mexicano para cualquier lado y se ve igual. Pero en el momento en el que te paras en un mínimo, que esa es como la solución de mi sistema, siempre nos vamos al mínimo de energía, aquí no se ve simétrico. Si yo me paro aquí, no se ven igual los dos lados. Para este lado veo la orilla del sombrero y para el otro lado veo el pico del sombrero. Entonces a eso se le llama ruptura espontánea de simetría. No es que la simetría se rompa, es que cuando me pongo a ver cómo se ven las cosas, que es aquí abajo, no se ven simétricas, a pesar de que mis leyes son simétricas. Y de ahí, curiosamente, se desencadena todo esto del mecanismo Higgs y el bosón de Higgs que tiene que ver con la masa de las partículas, que ahorita no hay tiempo para hablar de eso, pero nada más les quería comentar que eso es algo que se ve en el lagrangiano. Eso es una consecuencia de cómo es el lagrangiano de la teoría. El lagrangiano de esa teoría tiene esa curiosidad, que tiene cierta simetría que la solución no comparte. Y ahora sí, con eso termino. Perdón que nos pasamos un poquito de tiempo. Espero que tengan chance de quedarse un par de minutitos para preguntas que con toda confianza. Si ahorita hay dudas, déjenme abrir el chat. Me parece que hubo ahí algunos comentarios. Perfecto, nada más que, que no hay problema, que me había pasado un poquito de tiempo. Pues bueno, muchas gracias por su atención.